que igual tuve muchas críticas y muchos ataques en base a eso, sobre todo de los peruanos que son del club de fan del Cano Entremera. Pero, ¿cómo tú te atreves a meterte con el Cano? Que no sé qué. Y yo no me metí con el Cano. Eso fue un compartir. De hecho, fue como un intercambio musical porque Salsa que podcast. Saludos familia, bienvenidos a otro capítulo de Más Salsa que Podcast en esta nueva segunda temporada. Les recordamos suscribirse a nuestro canal Más Salsa que Podcast en todas nuestras redes sociales, darle like, compartir el contenido para poder así seguir trabajando y llegándole a más salseros y salseras. Así que sin más que hablar, vamos a darle la bienvenida a el sonero de Venezuela, nada más y nada menos que Marcial Isturiz. Bienvenido, Marcial. Bueno, Benito, tú sabes que nosotros tenemos una amistad muy de larga data y estar acá me place porque es como una especie de reconocimiento a lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Y así quiero aprovechar a toda la gente que está viendo Más Salsa que Podcast y que apoyen al canal, se suscriban y estén atentos a todas las notificaciones que se hacen por acá, porque este es un contenido interesante y que vale la pena tener un registro y una visualización de lo que queremos llevar nosotros los exponentes del género del Caribe urbano. Así que gracias por la invitación. Buenísimo, pana. Primera vez que vienes acá a Puerto Rico, ¿no? En efecto, es la primera vez después de unos 3 intentos de solicitud de visa. Y esta tiene una historia muy graciosa porque la estaba gestionando en mayo del 2020 y el Departamento de Estado decidió que mi cita iba a ser para noviembre del 2024. Wow. Así que 4 años de paciencia que están dando su fruto en este momento. ¿Qué se siente como salsero estar en Puerto Rico, cuna de grandes soneros, de grandes orquestas? ¿Es un sueño cumplido? ¿Qué se siente estar en la isla de la salsa, en la isla del encanto? Es un motivo dual el que me trae hasta acá. El primer motivo, un sueño de niño que era siempre venir a Puerto Rico a conocer a esos héroes de mi infancia y preadolescencia. Y el segundo, el compromiso de agradecimiento a todos los caballos que han sido parte, indirectamente de mi carrera musical. Porque el 45-47% de lo que he escuchado musicalmente a nivel de salsa ha llegado de Puerto Rico a Venezuela, como lo que han hecho en Cuba, en Dominicana, Colombia, Perú, Panamá y los puertorriqueños en Estados Unidos. También la formación de la salsa venezolana indudablemente ha sido trascendental en mi carrera porque trabajar con muchas de las leyendas de nuestro género en Venezuela, como Alfredo Padilla, en paz descanse, Cheo Navarro, Nati Martínez, o sea, trabajar con todos ellos para mí ha sido como premio a la constancia y a la disciplina, sobre todo al amor que uno tiene al género de la salsa, pero particularmente en este viaje a Puerto Rico, que es mi primero, debo decir que conocer in situ a todos esos personajes que han sido parte de mi Formación. de mi formación no tiene precio y tiene mucho valor para mí. Así que estoy disfrutando cada minuto que estoy en la isla. ¿Dónde viene tu amor por la salsa? ¿Dónde nace? Ha sido bastante... ha sido bastante la música que se ha escuchado en la casa. Se lo debo más que todo a mis 2 hermanos mayores, Ángel Rafael, que ya no está entre nosotros, y Armando, que todavía está, que son unos melómanos de primera clase. Mi hermano mayor trabajaba en una licorería en Petare y siempre iba a las tiendas de discos cercanas, y los domingos en su casa se hacía, o los sábados se hacía siempre una parrilla o barbecue, como dicen aquí. Se hacía una olla de sopa y se escuchaban los discos. Y mientras los primos míos estaban jugando a los policías y ladrones o el escondite, yo estaba en la sala de la casa viendo
todas esas carátulas de los discos, con la advertencia de mi hermano que me decía, si ves un dedo marcado, no ves más, no vas a ver otro. Sí, era un terror siempre agarrar un disco y escucharlo, eso era un terror. Sí, entonces, era súper complicado. Entonces lo que hacía yo era que el disco que colocaba mi hermano era la carátula que ya agarraba y me la leía. Entonces, tener esa información me ha servido para lo que soy ahora. Es más, me considero más melómano que músico y ahí es donde llevo mucha ventaja porque conozco un poco más de la historia de cómo se generó este movimiento musical. Ahora, que mi madre, Maura Palacios, Maura la Guapachosa como la bauticé, tenía un gusto musical exquisito a pesar de ser una persona que no sabía leer ni escribir. Y también formó parte de esa formación, por decirlo, sí, en la cuestión de los melómanos. Yo siempre iba con mi mamá a las tiendas de discos, porque era su lazarillo, y decía, Su mira, lazarillo. mijo, búscame el disco de fulano de tal, y yo, o sea, me iba por la lista rara, mira, más, aquí está el disco. Ah, ¿cuánto es? El cuánto cuando costaban 24 bolívares. Y yo me la cago. Entonces, el encargado de destapar el disco, el encargado de sacarlo del plástico, el encargado de colocarlo en el equipo. ¿Pero qué escuchaba tu mamá? ¿Qué música escuchaba? Escuchaba de todo. Ella era fanática de los Lebrón, de Ángel Canales, de Oscar. Pude rescatar algunos discos de los que ella tenía. Porque yo quedé huérfano muy joven. A los 13 años de edad, un 10 de junio del 92, mamá decide partir a los brazos del Señor. O Dios decide llevar a mi madre a sus brazos. Y hubo un desfase en la colección de discos. Yo pude rescatar algunos. Otros los tuve que comprar de nuevo como para tener ese compendio de música en vinilo en la casa. Pero mi mamá escuchaba de todo y era bastante selectiva con la música. Era que tenía un gusto. Todo lo que escuchaba en la radio, si le gustaba, al otro día íbamos Estaba y en lo la comprábamos. casa. Qué Ya, bueno. así de sencillo. Qué bueno. Mira, tu formación ya como músico, porque para los que no saben, Marcial no solamente canta, sino produce, toca piano, toca timbal, pero candela, tumbadora. ¿Cómo te ves como artista? O sea, ¿dónde te sientes más cómodo como músico, como cantante? Fíjate una cosa con respecto a mi formación musical. Totalmente autodidacta. Wow. O sea, si vamos al caso, después de los 40 años, fue que yo empecé a agarrar un libro de método de música popular de órgano para saber los tonos, los movimientos en las posiciones. Uh-huh. Después de viejo. Pero mis comienzos fueron como percusionista. Luego pasé al bajo, más tarde al piano. Y por último fue la cuestión del canto. Por accidente, como la mayoría de los cantantes de salsa, que le ha pasado exactamente igual. Falta un cantante. Sí, entonces, Mete mano tú. Entonces, vaya para allá yo. Pero en la época que comencé no era tan bueno como ahora, sino que, como dicen, todo experimentado fue en alguna vez novato. Total. Entonces, pagué la novatada haciendo la música que en el momento la que podía cantar, porque yo no tenía técnica vocal ni nada de esas cuestiones que conllevan a uno tener una mejor proyección, mayor proyección de la voz, etcétera. Y eso también lo estudié después de viejo. Pero fue porque conseguí unos métodos que me prestaron unos panas y que no se los he devuelto. Pero Como eso están dicen, ahí. el Eso que están presta ahí. un libro, olvídate de eso. Vamos a regalarlo una vez. Sí, pero yo me siento cómodo en 3 facetas. Tocando timbal, que ahí es donde desarrollo un poco más de la creatividad. Tocando piano,
porque las ideas fluyen allí, melódica y armónicamente hablando. Y obviamente ahora mismo cantando. ¿Por qué? Porque ya descubrí cuáles eran mis fortalezas como cantante, mis debilidades las refuerzo. Y así vamos paso a paso construyendo un equilibrio entre lo musical y lo que es interpretación vocal, y vamos buscando paso a paso mejorar cada vez más. Eso yo creo que es lo ideal. Te pregunto, ¿qué se necesita entonces para ser un sonero? Para ser un sonero se necesita primero tener un conocimiento del verbo. A mí me han criticado muchos salseros, que voy a decir que hay dos tipos de salseros. Okay. El salsero de la mata, que es el tradicional, el cocolo, como dicen aquí. Y el salsero que la mata, que es el que se quedó con la música de hace muchos años atrás y que no da pie a la evolución musical que se está dando ahora. Por lo menos aquí en la isla, que hay un tanto talento joven. Y en Venezuela ya sabemos que está un montón de muchachos que están haciendo mucha música, y sobre todo la salsa, que la están llevando bien. Para ser un buen cantante de salsa se necesita tener vocabulario. Y para tener vocabulario hay que leer. Claro. ¿Por qué hay que leer? Porque si no enriqueces tu vocabulario, no eliminas muletillas, no vas a poder tener argumento a la hora de sonear, no sabes cuáles son las rimas consonantes, las rimas asonantes, qué historia puedes contar tú a través del soneo, porque el soneo es una subtrama de la trama inicial, que es el cuerpo del tema, que es la letra. Sí. Entonces, tú en base a eso, tú vas a contar o enlazar historias que puedes exagerar, porque se vale todo, y darle una continuidad a lo que cantaste primero. Por ejemplo, la canción del Caimán, que interpretara por el Cano Estremera con Bobby Valentín. Y la canción de Simón Díaz, que la canción es de Simón Díaz. Sí, es de don Simón Díaz, que en realidad se llama Mercedes, pero aquí se conoce como el Caimán. Entonces, todo lo que hizo el Cano ahí es una subtrama de la trama inicial, que ya es tan larga, que contó don Simón en la letra. Entonces lo que empieza es a inventar de manera jocosa, si se quiere, del desarrollo de lo que pasó ahí mientras él estaba mirando a la mujer del amigo en el río, cuando está el cocodrilo pendiente de morderla. Entonces, cuando uno usa argumentos, cuando lees, cuando conoces lo que es el concepto de la rima, puedes ser sonero. Y seguramente me van a atacar por eso otra vez, pero voy a decir que ya es un punto de vista muy personal, que el que lo quiera tomar, que lo tome, y si no, está bien, porque yo no estoy obligando a nadie a que haga algo, sino estoy recomendando que si quieren ser tan buenos como los que estamos escuchando actualmente, y probablemente los que estaban antes tuvieron que leer, aunque sea el periódico. Sí, no, y que tienes mucha razón, porque primero, que el estudio no para. O sea, el músico tiene que estudiar un instrumento todo el tiempo, el cantante tiene que estudiar su voz, pero también quizás el cantante tiene una tarea doble, porque tienes que tener la responsabilidad, la obligación y la necesidad de leer, de escribir, para poder precisamente, como dices tú, tener esos argumentos a la hora de soñar, a la hora de un beef en la tarima. Por ejemplo, el Cano Estremera. El Cano Estremera tenía un vocabulario súper extenso, aunque muchas veces tiene un vocabulario quizás más de calle, pero tenía argumentos. Tú tuviste la oportunidad de cantar con el Cano. Sí, Cuéntame esa claro. experiencia. Antes de contarte eso, fíjate una cosa. El conocimiento no ocupa espacio. Si un instrumentista tiene que estar encima del instrumento leyendo música o un método para aprender a ejecutar su instrumento, ¿cómo un cantante no va a poder agarrar un libro y leer y culturizarse? O sea, es lo mismo, porque la voz es un instrumento más complicado que el de la trompeta, porque tú puedes dejar de tocar trompeta un día, 2 días, pero tú la agarras, haces ejercicio y caliente y vuelves a agarrar. Claro. Pero si tú dejas de cantar un día, la gente lo va a notar.
Entonces, con respecto a ese encuentro con el Cano Estremera, que fue el 19 de abril del 2006, si mal no recuerdo. Tiene la fecha y todo. Y lo recuerdo porque 2 días antes había muerto Ray Barreto. Ya. Y me llegó la noticia y ese fin de semana, que fue un fin de semana, fue un viernes, que murió Barreto. Me llega la noticia en la mañana temprano. Y fue para mí un golpe duro porque soy fan de la música de Ray Barreto, tengo toda su discografía y esa discografía la estuve escuchando ese fin de semana en su honor. Hasta que llegó el momento de ir al sitio que antes se llamaba El Sarao. Fue en Venezuela. Sí, fue en Venezuela. Y se dio ese encuentro con Carlos Enrique, a quien considero, bueno, con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos, Dios lo tenga en su santa gloria. Y pudimos tener ese encuentro musical con El Caimán, 18 19 de abril del 2016. Bueno, ahí se gestó una cuestión de media hora musical entre... Soñando los dos. Sí, entre el Cano y yo. A rayos. Y fíjate, en ese momento yo no estaba tan preparado como lo estoy ahora, pero fue como una especie de posgrado que estaba tomando con el dueño del soneo, porque en realidad es el dueño del soneo. Lo sigue siendo a pesar de que ya físicamente no está con nosotros. Pero tengo que reconocer que igual tuve muchas críticas y muchos ataques en base a eso, sobre todo de los peruanos que son del club de fan del Cano Estremera. Pero, ¿cómo tú te atreves a meterte con el Cano? Que no sé qué. Y yo no me metí con el Cano. Eso fue un compartir. De hecho, fue como un intercambio musical porque hasta el Cano dijo en tono de broma al final, no, me dijeron que se había preparado una semana antes para esto y todo lo demás. Pero, mano, eso fue un compartir sencillamente entre Carlos Enrique y yo. Y fue algo maravilloso. De hecho, fue una de las cosas que aún se sigue comentando, a pesar de que fue hace mucho tiempo atrás, hace casi 19 años. Se sigue comentando sobre ese encuentro entre el Cano y Marcial, que dura casi media hora y que ahí lo que hubo fue, vuelvo y repito, un intercambio de conocimientos. Yo nutriéndome del Cano, claro, y el Cano escuchando cómo yo asumo el arte del soneo. Entonces, a raíz de ese encuentro, el Cano y yo nos hicimos amigos y tuvimos comunicación hasta el último día de sus días. Wow. Y bueno, se le extraña porque se necesitan 20 más como él para que la salsa siga manteniéndose en pie. Y yo sé que los hay, pero están escondidos y no le han dado el chance a los salseros que la matan. Y eso también está interesante, el tema de los salseros que la matan, porque yo creo que dentro del purismo de la salsa, que está bien, porque la salsa genera pasión. Y quienes vivieron esa época dorada, pues no solamente vivieron la parte musical, sino que también deben tener muchas historias de su vida en ese momento, ¿no? Quizás por la juventud, quizás por los amores, por muchas cosas. Sin embargo, la salsa evoluciona, las épocas evolucionan y es necesario, o sea, te lo resumo. Tengo mucha gente que me dice, es que la salsa está muerta. Digo, pero ¿cómo que está muerta? Muerta porque tú no te das la oportunidad de escuchar nuevas agrupaciones, nuevos músicos, que no van a ser un Héctor Lavoe, que no van a ser un Ismael Rivera. Pues por supuesto que no lo van a hacer. Pero si el mismo salsero no se da la oportunidad de escuchar las nuevas propuestas de salsa, ahí sí podríamos estar en peligro de que la salsa muriera, ¿no? Yo detesto la posición radical de muchas personas porque todos los extremos son malos. Sí. Total. Y eso se ha demostrado tanto en la política como en la religión, como en todo lo que a lo humano no se nos es ajeno. Entonces, cuando tú te vuelves radical de primera clase y no te das una apertura, porque la mente es como el paraguas, funciona si se abre.
Entonces, si tú no abres el paraguas mental, ¿cómo tú vas a permitirte escuchar las nuevas propuestas? Que, por ejemplo, cuando los LeBron salieron en los 60, era una propuesta nueva. Y la gente empezó a aceptarla a medida que iban grabando y iban haciendo música. La propuesta de Willy Colón y Héctor Lavoe era una propuesta nueva de unos muchachos de Nueva York que estaban empezando a salir, unos adolescentes que querían hacer música y con el tiempo se hizo favorito a la gente. Sí, total. La Ponceña cuando empezó era una propuesta basada en el conjunto de Roberto Faz, ¿me entiendes? Y entonces a medida de ellos, y de Arsenio también, y a medida de ello la gente empezó a aceptar esa música. La propuesta del maestro Willy Rosario, que era una especie de big band reducido, 3 trompetas o 4 y un barítono, eso se empezó a aceptar con el tiempo. Entonces, ¿por qué no puedes aceptar o escuchar y darte la oportunidad con el tiempo de que estos jóvenes baluartes, porque son baluartes, ya nada más el hecho de hacer música les da el privilegio del respeto de todo aquel que se considere salsero? Y entonces ahí es donde radica el asunto. Sí. Si no le das la relevancia necesaria a estos muchachos, se van a frustrar y no van a hacer más música. Entonces, ¿cómo puedes matar todo el género? Haciendo eso. No escuches a los muchachos que están haciendo salsa ahora y ya. Y quédate con tu música de hace 40, 50 años. Que no es malo, pero tu radicalidad es lo que hace que choques con el muro de la realidad, porque todo evoluciona. Hay hasta inteligencia artificial. Y vamos a seguir como con pensamientos retrógrados a nivel musical. No podemos permitirnos eso. Vayamos un poco a la salsa venezolana, ya que estamos hablando del salsero que la mata. ¿Y cuál era la otra expresión? El salsero de la mata. Y el salsero mata. que la mata. Tú sabes que en Venezuela nosotros tenemos una historia musical bien interesante. Bien interesante, muchas orquestas. Yo lamento mucho, que yo creo que ha sido un error de la salsa venezolana, que las grandes orquestas no tuvieron continuidad. Siempre como que había una orquesta que estaba alcanzando un punto bien interesante con su proyecto, pero bueno, siempre las separaciones, a generar nuevas propuestas. O sea, nosotros no tenemos tenemos la Dimensión Latina, obviamente, que aunque ha pasado por muchos procesos, pero no tenemos una Sonora Ponceña, no tenemos un Gran Combo o unos Bambán, que son instituciones que tienen más de 40 años de música. Nosotros no la tenemos, porque siempre las divisiones estuvieron. Y normalmente el salsero venezolano común, conoce 2 agrupaciones nada más. Digamos que Oscar de León, digamos que la Dimensión Latina, digamos que en esta época Porfio habló de sus adolescentes, como yo lo llamo, la Dimensión 2.0, porque tiene mucho de la Dimensión Latina. Pero hasta ahí llegamos. Mucha gente no conoce, por ejemplo, el sexteto Mango. ¿Qué coño? O sea, se ganó un premio en 1979, creo 76. 76, como el mejor sexteto mundial del mundo. Sí. Yo amo el grupo Mango. ¿Qué consejo le das tú a los salseros de Venezuela? ¿Dónde hay que buscar la salsa? O sea, ¿qué otras expresiones hay como de agrupaciones? Primero que nada tengo que decir que las agrupaciones de salsa, y si me equivoco me corrigen, pero lo que he percibido a lo largo de los años es que las agrupaciones de salsa que no perduran en el tiempo es por una guerra de egos. Real. Porque si no existiese una guerra de egos dentro de una organización, créeme que hubiesen agrupaciones tan longevas como las que acabas de mencionar, Dimensión, Porfi, que ya va para 30, Oscar, que ya tiene 53 años de carrera, igual que Dimensión, eso ellos lo van a cumplir en marzo. Sí. Pero había unas propuestas más interesantes en los tiempos de la salsa de los 80 en Venezuela, cuando estaba próspero el país, o sea, en la mitad, en el segundo quinquenio del 70, hasta que vino la devaluación del Viernes Negro en febrero del 83, se estaba dando un movimiento salsero interesante, que se retomó después que vino el Viernes Negro y se empezó a hacer música Made in Venezuela, que de ahí, haciendo capítulo aparte, salieron Giordano, Franco de Vita, toda Colina, la época de Sonográfica, Rod Ben. Exacto. Que era más pop y rock. Exacto, pero también en esa época salieron otras propuestas musicales de salsa
que, vuelvo y repito, no perduraron en el tiempo quizá por una cuestión de ego o por una cuestión de promoción o una cuestión de difusión o una cuestión de digamos... Del mercado, de la industria. exacto, de un apoyo masivo. Porque había demasiadas también. Sí. Pero con todas esas demasiadas se había hecho mucho a nivel de salsa en Venezuela. Por ejemplo, hay de las orquestas favoritas mías de salsa de Venezuela que lamento que no hubiese perdurado más. La Banda y su salsa joven. Solo que tenía un camión de sabrosura. Ahí estaba mi querido Larry Machado, en paz descanse. Pasó por ahí el maracucho Ender Zulbarán, que era el que cantaba los boleros. Tiene un timbre parecido a Edgar el Abuelo. Sí. Rodrigo pasó por ahí también. Carlos Epósito pasó por ahí. Otra banda que debió haber perdurado en el tiempo, el Trabuco venezolano. Y de verdad que era un trabuco. Sí. O sea, reunir a la Esa era playa... la Funny All Star venezolana. Exactamente. O el Batacumbele, o el Iraquere, el maestro Alberto Naranjo. Sí, vamos a ponerlo más hacia Iraquere por la formación Sí. de Big Bang. Sí. Estaba un montón de bandas que estaban haciendo un toque relevante y se estaban conociendo a nivel mundial. Y ahora mismo están haciendo música, pero tú sabes, a hurtadillas, están escondidos. La Máquina de Víctor Cardona, está Pumabán, está Bailatino, que tiene rato ya, La resistencia salsera de Venezuela. obviamente. El Mango sigue por allí haciendo cosas. Bueno, hay tanto que escuchar y hay tanto que ver que nosotros le debemos principalmente a dos personas. A lo mejor son más, pero las que se me ocurren son dos, que son William Arambure, que es el que tiene nuestra biografía activa, que es el que nos hace la biografía a todos los salseros, Alto pana. y Gerson Maldonado, que se ha dedicado a hacer un trabajo de investigación sobre el movimiento salsero desde Príncipe y su sexteto hasta Infinito. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una historia salsera como la que se registró en el libro de la salsa de San Miguel Rondón, que se enfocó en la época de Nueva York. O Disculpa que te interrumpa, que lamentándolo mucho omitió a Guatusi en ese libro. Sí, omitió mucha gente allí, pero está el libro de Bailando en la Casa del Trompo de Lil Rodríguez, que habla sobre la evolución musical en Cuba. Sí. Hay libros que se han hecho acá, hay bastantes ensayos que se han hecho en Puerto Rico sobre el género. Aquí tienen su historia viva. Colombia, a pesar de que no es un país tan salsero, pero desde los 70 con Fruco, tiene una historia interesante. También tiene su historia viva. Perú, que es el más reciente, si se quiere. Bueno, Argentina también ahorita ha crecido muchísimo en la salsa. Claro, porque tiene una escena durísima. Eso se debe a la migración forzada, digamos, sí, de muchos paisanos que están allá. Por ejemplo, Gerson Aranda, que está en Córdoba, y mi hermano John García. John García también. Están haciendo un trabajo interesante. Glenn, que también está. Sí. Pero Fran Márquez, creo que también está en Argentina. Sí, claro, Francesco. Mi hermano Francesco. Pero Venezuela necesita tener su propio compendio biográfico, su cronología bien clara, porque a veces nos estamos saltando pasos. Porque, por ejemplo, poca gente recuerda a Perucho Torcat, que fue el primer salsero o el primer sonero de Venezuela en viajar a Estados Unidos a grabar con músicos de allá. Sí, señor. O por lo menos ignoran que Rodrigo Mendoza fue el primer cantante que se presentó en el Madison Square Garden con Los Satélites. Sí. Así como mucha historia de nuestra salsa que tenemos que resaltar, porque está bien. Bueno, disculpa que te interrumpa. Ajá. Todopoderoso, un tema de que versionó Héctor Lavoe, es de Perucho Torcat. Y mucha gente, muchos salseros no lo saben, pero hay mucha de la discografía
de los grandes soneros, salseros de la época de los 70 que son composiciones de venezolanos. Bueno, vamos a reír un poco. Vamos a reír un poco, exactamente. Hay mucha gente que Maína. exacto, que es de Alfredo Bogado. Canción con Todos, que era de Alejandrina. Sí. De Alejandrina Ramos, que era parte del grupo Madera de tu parroquia. Sí. A quien yo no conocía a ninguno. Solamente a Rafa, a tu papá. Ya. Pero yo siempre le he tenido un respeto a lo que se gestó culturalmente en la parroquia de San Agustín, y ahora tomando ese pequeño espacio para nombrarlos, porque eso quizá allí habían familiares míos. Seguro. ¿Por qué? Porque Barlovento. los Iturilos Palacios de Barlovento que vivían ahí tenían que ir conmigo seguro. Seguro. Entonces, yo sacando la cuenta, probablemente diga que Carlos Daniel y Nano Gran eran primos. Oye, Nano Gran, tremendo sonero, Dios mío. Ese era uno de mis caballo. favoritos. Y de hecho, el primer cantante que me dio un consejo en la movida nocturna de Caracas fue Nano. ¿Qué te dijo? Me dijo, aléjate de los vicios primero que nada. Si quieres ser grande en esto, aléjate de los vicios. Ya vi que tú no estás en eso. Pero si quieres durar más, aléjate. Ese fue el primer consejo. Pero ya yo lo venía escuchando cuando estaba sí, con Federico y todo eso, y cuando lo que hizo al final con Cadáver Exquisito, que eso para mí es un disco de culto. Como Igualida, sí, eso es un disco de culto. Totalmente. Sí, no, es un disco que recomiendo que escuchen en vivo desde la terraza del Ateneo de Caracas, producción de Federico Pacanins. Sí. Alberto Vergara era el director, ¿no? Sí, Alberto Vergara, que está en Paraguay, Uruguay. No sé, le perdí el rastro. Él está por ahí, por esos lados. Era el vibrafonista, estaba Maigualida, estaba Filemón. Filemón, wow. Mandinga está en el bajo. Mandinga en el bajo. Mi entrañable Pancho Santangelo está en el piano. Descanse, sí, señor. Ricardo Viloria era el conguero, Ujú. que no era un conguero, pero hacía la chamba. pero acompañaba. La acompañaba, sí. Y era además el ingeniero de sonido del grupo. O sea, Y no vio la madrina también. pero fijándote una posición sobre la música que se hace en Venezuela, hay mucho de donde buscar. Y yo le recomendaría a la gente que busque muchas cosas. La gente ignora, por ejemplo, que Aldemaro Romero le hizo arreglos a Chico Farrell en Nueva York, a Tito Puente. Puente, sí. ¿Me entiendes? Ignora que el Pavo Fran fue timbalero suplente de Tito Puente cuando se enfermó y no se notó mucho la diferencia, y además que hay una leyenda urbana que dice que cuando Tito volvió, la gente ya estaba como que extrañando al Pavo. Pero de hecho, la gente también ignora que el Pavo fue el baterista de Mongo Santa María, sí, de la época que Marty Scheller era el trompetista de la banda de Mongo. Entonces, muchas cosas que han sido relevantes entre los venezolanos que hemos hecho, que hemos marcado pauta. Orlando José Castillo, cuando llegó a Nueva York a grabar con El Libre, a hacer ese disco que hizo solo, sí, que es producción de Isidro Infante, donde está un tema que le dedican a Almadera, Allí Estaré. Uh-huh. Y todos los demás discos que hizo, el otro que es producción de Oscar Hernández, donde está Malunga. Eso es un discazo. Discazo. Lo que está haciendo Javier Plaza en Europa, lo que está haciendo Felipe Rengifo por allá. Pivo también. Y lo que está haciendo Gerardo Rosales, sí, lo que está haciendo mi compadre Wilmer Ríos en Holanda, lo que están haciendo un montón de músicos. Poleo no lo puedo dejar por fuera. No, para nada, para nada. Te pregunto, ¿qué le hace falta a la salsa venezolana para escalar un poco y volver a retomar el escenario internacional? El impulso y el apoyo del que se hace llamar salsero. Porque no nos podemos quedar escuchando a los foráneos, que no es malo quedarse escuchando eso, más debe darle también un poco de relevancia a lo propio. Porque no podemos atender la casa del vecino sin tener la nuestra, claro, acomodada. Claro. Y este caso de la salsa venezolana es tan interesante que debería
hacerse como unos 8 podcasts para hablar de eso, pero ahora mismo lo que se necesita es el apoyo del salsero. El salsero. De nuestro país, el salsero venezolano. O sea, que no tiene que esperar a que fulano de tal salga del país para que triunfe y lo sigas. No, tiene que estar desde la raíz, desde la génesis. O sea, para que disfrutes del proceso hasta que llegue el resultado. Claro. ¿Entiendes? Porque no puede ser parte del resultado sin haber vivido el proceso. Entonces, hay mucha gente que se hace llamar salsero, pero cuando tú le preguntas algo de la salsa venezolana, entonces se queda de aceite. No, uno tiene que también cultivarse con lo de nosotros, porque no podemos caer en el terreno baldío de no saber qué está pasando con lo de nosotros cuando sabemos más de lo que pasa afuera. O sea, no nos hagamos los ciegos ante el talento infinito que tenemos en Venezuela a nivel de salsa y a nivel de cualquier tipo de música también, porque nosotros tenemos una riqueza musical infinita de todo sentido. Sí. Pero hay que prestarle atención a lo que se está haciendo a nivel de salsa porque es lo que nos está dando la relevancia necesaria a nivel mundial. Te pregunto, Bailatino La Resistencia Salsera. En el 2019 yo fui para la Casa Latina, una tienda súper conocida de venta de discos en Nueva York. Ah, esa es la del maestro Miguel Ángel Amadeo. No es la de Amadeus. Ah, no, esa es la de Amadeo Casa Amadeo. Casa Latina. Don Vicente, creo que se llama. Corríjame ahí bien en los comentarios si me estoy equivocando. Casa Latina creo que era de Sergio Bofil. Falleció el año pasado. Estoy conversando con él, bueno, con todo el proceso del documental y me consigo un disco de Bailatino. Y le pregunto sobre el disco y me dice, mira, yo necesito un disco de Bailatino porque todos volaron. ¿Qué representa para ti y para Caracas una agrupación como Bailatino? Personalmente para mí Bailatino representa 9 años de trabajo, de darme a conocer internacionalmente. Con ellos hice mi primer viaje internacional a Colombia, específicamente a la ciudad de Cali. Candela. Y nos presentamos en el Jorge Isaac, que es uno de los escenarios más importantes de la ciudad. Y de ahí saltamos a otros escenarios como Europa. Seguimos haciendo cosas en Colombia. No fuimos más allá por asuntos que no vienen al caso y que no me competen comentar, pero tengo que decir que Bailatino fue y sigue siendo parte de mi formación, porque siempre la gente me sigue involucrando con ellos. Sí. Y qué bonito eso, porque ellos siguen siendo mi familia, a pesar de que me fui hace 14 años, aproximadamente 15 años. Pero esos 9 que estuve con ellos fueron de aprendizaje total, y además de tener como compañero de cuarto a Edgar Dolor Quijada, ha sido para mí lo más preponderante que he podido tener en mi carrera, porque para mí él sí es el mejor. Él sí es el mejor. Y tenerlo como escuela, eso, mira, yo no tengo cómo pagarle ni agradecerle ni a Cheo, ni a Johan, ni a Eliel, ni a Alessio, ni a Leo, ni a Felipe, ni a Alberto, ni a Mortadelo, ni a Edgar. Todo lo que han hecho por mí para hacerme el profesional que soy ahora. Y a nivel de salsa, Bailatino sigue siendo una de las bandas más respetadas en la cuenca del Caribe. No solamente porque mantiene un estilo, emulando en cierto modo a la perfecta de Eddie Palmieri, sino que ahora ya suena con el estilo venezolano, porque Caracas, buscando, todas las orquestas venezolanas tienen esa, digamos, ese estigma de que empiezan con un sonido emulando a alguien y terminan sonando como ellos. Claro, sí, es el proceso de generar una identidad también, pues es normal. Exacto, en esa evolución musical, Bailatino sonaba antes como la perfecta de Palmieri y terminó sonando como Bailatino. Y entonces la gente en estos momentos ya reconoce el sonido de la banda y dicen, eso es Bailatino. Y ellos se forjaron, sobre todo Alberto Crespo, que fue el arreglista de cabecera, y sigue siéndolo, el pianista de la banda, que le da esa identidad con la música que se hace allí. Para mí representa mucho, pero para la salsa
representa una banda de las pocas que ya tienen casi 3 décadas Sí. trabajando y así, y con casi el mismo personal. ¿Qué pasa? Sí, eso también tiene un hándicap ahí interesante. El mismo personal, o sea, lo que cambiaron fueron los cantantes, si acaso. Y también disculpa que te interrumpa, que también en el proceso de estos 30 años, a pesar de que digamos que Edgar Dolor es como que ha sido la figura principal en el frontside, le ha dado oportunidades a muchos cantantes. Bueno, estás tú, está Fran Rojas, Ronald Gómez también estuvo un tiempo, o sea Sí. que también ha apostado a la formación. Perdón, ha apostado a la formación también de nuevos soneros dentro de esa orquesta, que son una universidad. O sea, quien pasa por Bailatino es, digamos, una especie de posgrado, de graduación, de curarse en la mata de la salsa venezolana. Sí, de hecho, también por allí pasó un muchacho al que yo recomendé que de Paraguaná, Estado Falcón, llamado Brian Ramírez, que ahora está en Argentina, también, que se me olvidó mencionar, y que la banda en sí ha sido como cuando salió Tommy Olivencia, que era la escuela de los cantantes de aquí. Ya. Que de ahí Tal salió cual. Tricoche, salió Gilberto, salió Frankie, salió Tricoche. O sea, Bailatino ha sido como una especie de formato que nos permite a nosotros desarrollar un talento, pero también desarrollar una disciplina y de trabajo, porque estamos hablando de unos señores que ya tienen más de 40 años en la industria y que saben de lo que se está haciendo y de lo que se va a tocar y lo que se va a ejecutar. Entonces, aquí no se puede venir con medias tintas, o se hace o no se hace. Claro. Y yo le agradezco a todos ellos la pasantía que tuve de 9 años y las 3 primeras producciones. Conté con una suerte bárbara. Entré en agosto del 2002 a Bailatino y en enero del 2003 ya estábamos haciendo el primer CD del sello Faisán de Bailatino Llegó con Todo, donde está la arepa. O sea, Discaso ese. fui afortunado de estar en ese momento coyuntural, porque fue un coleccionista de Puerto Rico que le dijo a Lee Delgado que por qué Bailatino no graba un disco. El señor Miguel Guindín, que en paz descanse, fue el que le dio la idea a Lee para hacer para proponerse a Bailatino hacer el disco, y le venden el material a Sergio Gofil y a Humberto Corredor, que eran los dueños de Faisán Records. Y ahí es donde sale el primero. Y empieza el fenómeno Bailatino. Y estábamos pegados en todos lados. Pero entonces, que Bailatino le haya permitido a otros como yo desarrollar su talento y desarrollar su manera de interpretar y de ver la salsa, eso para mí sigue siendo de respeto, porque muchas orquestas no se permiten este tipo de apertura a nivel vocal, sobre todo. ¿Entiendes? Sí. Coño, es increíble bueno, todo lo que me estás contando, y definitivamente que sí, que Bailatino es una agrupación de culto de nuestra salsa, definitivamente. Otra cosa que me parece importante antes de llegar a ciertos temas, ya estamos por concluir. Yo estoy bien contento que estés aquí en Puerto Rico, porque normalmente en nuestra historia siempre ha sido de aquí para allá. Ajá. No hemos encontrado la manera de que sea una relación más bilateral, que podamos compartir en otros escenarios y en otras cosas. Y yo creo que tú has logrado eso. O sea, estos días que has estado aquí, el respeto y con todas las salseros que he conversado aquí en Puerto Rico, el respeto que te tienen es bonito. O sea, es bonito y me gusta muchísimo, porque sé que tú actúas siempre de manera genuina, y que lo que tienes no te lo han regalado, sino lo has trabajado con mucho respeto, con sacrificio, y eso tiene un valor. Yo espero que esta oportunidad de que estás aquí en Puerto Rico pues siga creciendo, y que hayan más trabajos colaborativos entre Puerto Rico y Venezuela a nivel de la salsa, porque también considero que una cosa importante en el movimiento salsero hoy en día es emular un poco lo que hace el género urbano. Ajá. De hacer featuring, de hacer colaboraciones, porque ¿qué permite eso? Permite que tu público conecte con mi público, y en definitiva pues ambos tener más público, y eso
eso redunda en beneficio para la salsa. Así que yo estoy bien contento de que estés aquí. Te pregunto, tus soneros, o sea, ¿con qué sonero te identificas y quizás qué sonero agarraste como para generar una personalidad y tener una identidad como sonero? Fíjate, voy a nombrar a los de cabecera, que son 3 de aquí y 3 de allá. De aquí de Puerto Rico son Toñito Ledé, quien fue cantante de la Sonora Ponceña por 8 años. Lamentablemente su vida se cortó muy temprano. Cheo Feliciano, Cheo. que aunque no lo considera mucha gente sonero, sí lo era. Hay que prestarle atención a todo lo que hizo Cheo. Y Néstor Sánchez, que para mí es el pitch perfecto de la salsa. Claro, mucha gente que me va a decir, bueno, pero ¿dónde dejas a Ismael Rivera? Lo que pasa es que Ismael Rivera es capítulo aparte. Claro, que hay que tratar con pinza, porque él fue el que rompió el molde. Yo estoy hablando de mis favoritos en formación. Pero a Maelo nunca se le deja de escuchar, ¿ok? Porque él es parte de lo que son los demás. Ahora, de Venezuela, yo tengo a Joe Ruiz de primero, ¿ok? Tengo de segundo a Edgar Dolor Quijada, obviamente, porque fue la referencia más directa que tengo para el soneo. Y de tercero, uno que aunque no lo veían así como sonero, pero para mí sí lo era. Un paisano de Barlovento que su nombre era Alejo Vélez, pero lo conocían como Leo Pacheco. Sí, señor. Entonces esos son los míos. Entonces me van a decir, bueno, ¿y por qué no nombra a Rodrigo Mendoza? ¿Por qué no nombra a Oscar? Porque también son capítulos aparte que hay que tratar con pinza. Porque Venezuela ha dado tantos buenos soneros que no me pudiese quedar. Yo estoy hablando de la formación y de lo de cabecera. Ahora de ahí para abajo, de por Venezuela está Freddy Nieto, está Orlando José Castillo, está Javier Plaza, está Carlos Espósito, está Larry Machado. Y actualmente, de esta nueva generación, 30 años, 20, 30, ¿quién pones tú como que mira, este chamaco va por la encarrilado a ser un buen sonero, un buen salsero? Bueno, fíjate, de aquí de Puerto Rico, el que puedo nombrar de primerito es Anthony García. ¿Por qué? Porque él viene haciendo un tremendo trabajo, además que tiene un conocimiento musical y verbal que lo hace defenderse bien. Otro que yo puedo calificar en esa onda de los que están empezando a subir son Carlos Nevares, el otro es Norberto Vélez, Gerardito Rivas también que está por ahí por esa línea, Carlito García, que aunque es un tremendo pianista, un tremendo instrumentista, También le mete. también está en esa onda. Jorge Yadiel, Uh-huh. ¿me entiendes? También está en esa onda. José de Jesús. ¿Y en Venezuela? En Venezuela, Charlie Guzmán, Gonzalo Díaz, Memo Arroyave, Mauricio Marín, Eduardo Arcila. Mira, qué bonito fuese esos 5 que nombraste aquí en Puerto Rico con esos 5 que nombraste en Venezuela, que empezaran a colaborar y hacer música juntos, obviamente incluyéndote a ti. Pero eso yo creo que eso es lo que necesitamos también para que estas nuevas generaciones de salsa podamos entre Venezuela y Puerto Rico pues también retomar la salsa y generar también un nuevo movimiento internacional de salsa. ¿No crees tú? Es el deber ser. Lo que sucede es que probablemente los puentes de conexión no se han dado en su momento y debería haber un puente de conexión entre los salseros nuevos de Puerto Rico y los salseros nuevos de Venezuela para que puedan hacer sus colaboraciones. ¿Y quiénes se pueden encargar de hacer ese puente? Los que ya tenemos una carrera establecida y que podemos enlazar esos puentes para que lleguen al camino final, que es la colaboración, los featuring. Eso sería maravilloso para el movimiento y que seguramente lo hacen ahora y no pasa nada, pero puede ser que dentro de 5 o 10 años la gente preste atención y diga, bueno, mire, tú escúchate esto. Sí. Pero tampoco debemos esperar que pase tanto tiempo para darle relevancia a lo que estamos haciendo musicalmente, porque de paso muchos de los baluartes que le dieron la relevancia o estaban muy viejos o ya no estaban. Ya no están.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no hay que ser tan oído lento para ser preciso a la hora de la melomanía musical que requiere el género salsa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. La dimensión latina. Estás haciendo una pasantía, digamos, actualmente con la dimensión latina. ¿Qué es estar dentro de la dimensión latina con esa pila de caballetes? Que hay historia para contar ahí. ¿Cómo es esa energía de estar dentro de la dimensión latina, cantar con la dimensión latina? ¿Qué le estás aportando a la dimensión latina? Antes de responderte esa pregunta, te voy a decir, como dato curioso, la Dimensión Latina y yo celebramos aniversario musical el mismo día y el mismo mes con una diferencia de 18 años. Porque ellos son del año, ellos son del año 72 y yo soy del 90, de los comienzos musicales. Más debo decir que estar dentro de una organización como la Dimensión Latina lleva a un compromiso mayor. Recuerda que estoy sustituyendo a Rodrigo Mendoza en los Estados Unidos, de manera itinerante, porque en otros escenarios estamos Rodrigo, Vladimir Lozano y mi persona. O sea, ese tren delantero es para que vayan agarrando primera fila y despejen la pista para bailar. Porque de verdad que Rodrigo, a pesar de los años, canta mejor y sigue siendo un caballo. Y Vladimir ni se diga con los boleros. Es algo sobrenatural. Pero entonces, el aporte que le estoy dando a la dimensión es de refrescar vocalmente el repertorio, porque la orden que tengo de César Monge es la siguiente: tú vas a cantar como tú, no cantes como todos los que entraron antes, porque no necesitamos un imitador, necesitamos alguien que cante. Claro, que tenga una personalidad. Entonces, mucha gente cuando yo ¿Te han criticado por eso? No, por mira, estar en la dimensión. A mí me han criticado hasta porque no bailo como Vladimir. y le voy a decir una cosa: yo no estoy en la dimensión latina para bailar como Vladimir. Yo estoy en la dimensión latina para cantar como Marcial Isturiz. Y ni siquiera para cantar como Rodrigo Mendoza, porque Rodrigo tiene su estilo de hace 40 y pico de años. Y lo que estoy haciendo yo es un aporte musical al cual todo aquel que se precie de ser salsero debería agradecer, porque estamos dándole un aire nuevo a la dimensión latina, lejos de estar envolviéndose un salsero que la mata. Porque esos son los que siempre vuelven y se quedan con lo radical y dicen, no, la canta bien, pero mejor la canta Andy. Búscate a Andy. Págale a Andy y escucha a Andy. Pero mientras tanto, que se pueda aportar en la evolución del género y en la continuidad y la historia de la dimensión latina. Y la continuidad del género también, porque recuerda que no es que uno venga a sustituir a alguien, sino aportar. Vuelvo y repito, el aporte. Y la música es para compartir, no para competir. Entonces, cuando uno está dando el aporte al género de la manera que uno lo sabe hacer, entonces la gente debe ser agradecida al menos de que no estamos dejando morir a la salsa. Y si alguien dijo que se murió, será de la risa, porque ahora que está viendo todos los movimientos musicales, dice, la gente necesita de mí para seguir bailando y seguir haciendo relaciones humanas. Porque tú puedes bailar merengue y ese rapidito, puedes bailar lo que sea. Pero con la salsa tú mantienes más relaciones humanas, más relaciones personales, más relaciones públicas. Entonces, la salsa no va a morir. Simplemente está en un proceso de revitalización. Y tal cual amerita que los salseros que la matan se vuelvan salseros de la mata. Que no se pasen para la otra acera y no se vuelvan los verdugos del género, sino que más bien sean los aupadores que necesitamos. O sea, ya basta de la radicalidad en el género. Necesitamos gente que de verdad apoye no solamente lo que hace Marcial Isturiz con Dimensión Latina, sino lo que hace mucha gente en el género. Total. Que está haciendo, creyendo y creando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Total. Mira, ir cerrando.
tú sabes que hace un tiempo atrás yo tengo un programa con Gerardito Rivas, el cual dentro de poco va a estar aquí sentado en este programa también acompañándome como host. Es algo que venimos trabajando poco a poco, pero va a estar aquí. Dentro del programa de la joda tenemos una sesión que se llama El Debate. Ajá. Entonces en el debate, bueno, tratamos un poco de hablar de temas que mucho el salsero que la mata no le gusta hablar. Como que no, porque no te metas en este tema, no opinas acá, ten cuidado con esto, como que si estuviese todo guardado en una caja fuerte y no se pudiese abrir, cosa que me parece una estupidez. Y nosotros estamos trayendo temas que generan un poco de debate. Y casualmente estábamos hablando de ti. Y yo había hecho una pregunta que era, ¿podemos considerar a Marcial Isturiz el sucesor de Oscar de León en la salsa venezolana? Todavía estamos esperando la respuesta. Yo sé que te estoy comprometiendo. Sí, pero yo tengo mi propia respuesta. No, yo sé, para allá vamos. Pero yo quise poner eso en la mesa, porque es un reconocimiento también al trabajo que tú has venido haciendo hace mucho tiempo. Y yo creo que los reconocimientos se dan en vida. Los reconocimientos y la apreciación de lo que has venido haciendo. En esa lista de esos soneros, ¿crees tú que puedes estar ahí detrás de Oscar de León como sucesor o tomar el bastón? Porque él dijo no hace mucho como que yo no encuentro a quien dar el bastón de la salsa. ¿Qué opinas tú? Para empezar, no pretendo en ningún término ser sustituto de nadie. De ninguno, ni siquiera de Oscar. En mi mente jamás estaba eso. Y mucha gente hace las comparaciones, será porque somos venezolanos y todo lo demás, y porque también somos músicos ejecutantes, pero ya Marcial Isturiz tiene un camino hecho. Y es un producto terminado, no es un producto en proceso. No puede ser sustituto de ningún músico ahora mismo. Entonces, el legado de Oscar Es el legado de Oscar. es el legado de Oscar. Y el legado de Marcial es el legado de Marcial. Entonces, ya Oscar tiene una trayectoria súper conocida. Pero mucha gente te está viendo como el sucesor, quieras o no lo quieras, y entiendo entiendo lo que estás diciendo, pero mucha gente te ve así, te ve como que, digamos que no el sucesor, pero sí te ve como que, mira, o sea, también tenemos a Marcial que está ahí en la retaguardia como sonero venezolano. Probablemente yo no me sienta como el sucesor de Oscar y mucha gente lo considera así, pero vuelvo y repito, yo no estoy para ocupar zapatos de nadie, porque a todo aquel, como dice una frase muy lapidaria por ahí, al que juzgue mi camino le presto mis zapatos. Uh-huh. Entonces, son casi 35 años en esto. O sea, el respeto que yo he adquirido a través de los años musicalmente a nivel mundial no es de ahora. No es de ahora. Esto me lo he ganado a punta de trabajo. Lo que pasa es que he llegado más lento que los demás. ¿Por qué? Porque no me gustan los atajos fáciles para poder llegar a ser un relevante. Y no me interesa, no me importa. Yo quiero llegar a mi ritmo y al momento que sea preciso. Y que ahora vuelvo y repito, ser sustituto de Oscar, eso no me corresponde a mí. Eso debería ser por linaje a alguno de sus hijos. Alguno de sus hijos tiene que ser su sustituto de Oscar. Por ley natural tiene que ser así. Eso es como que si Palmieri tiene 4 hijos y uno le sale pianista, y bueno, Palmieri se la va mañana y sigue el legado de Palmieri. Claro, porque va a quedar ahí. Pero entonces, tiene que haber una continuidad por linaje. Pero eres un referente de la salsa venezolana indiscutiblemente hoy en día. Y eso lo agradezco porque simplemente he venido haciendo un trabajo de calidad, con músicos de calidad, con producciones de calidad, y mencionar mi nombre implica eso, la calidad que puedo ofrecer. Pero eso no implica de que yo tenga que ser el que sustituya a, porque yo no estoy trabajando para eso. Claro. Te pregunto, ¿qué le falta a Marcial entonces para cumplir en su carrera? Porque te lo digo por lo siguiente, eres productor, eres pianista, eres percusionista, eres cantante, has hecho featuring con una pila de orquestas y cantantes, has hecho coro, o sea, tú eres como un utility de la salsa. O sea, donde te necesitan, tú metes mano.
Pero también está tu carrera como solista. ¿Qué te falta para llegar a donde, digamos, a donde quieres llegar, a tu meta? Solamente me falta una sola cosa. Que tenga el músculo financiero para poder sacar las producciones, que ya he hecho como 5 que están engavetadas. Imagínate, 5. Y todas están engavetadas. Y para poderlas lanzar, se necesita de alguien que no le duela los pesos que tenga en el bolsillo y decir, voy a invertir en ese muchacho para ver qué pasa. Así como hicieron con tu tocayo en el género urbano. Hace falta alguien que crea en lo que Marcielito Uribe puede ofrecer musicalmente y en base a eso venir un apoyo que viene consecutivo. O sea, si yo gano y triunfo, los demás que vienen conmigo van a ganar y triunfar porque los voy a jalar para esta esquina y vamos todos juntos por el mismo carril. Porque mi pensado es que si yo llego a tener mucho dinero, tener una productora y dar la oportunidad a esos muchachos de que graben aunque sea un tema y que lo pongan por ahí y que a ver qué pasa. Porque todos necesitamos exposición. Y creo que también es parte de lo que me falta. Exposición como solista. Porque ya he hecho el trabajo al revés. Sí. Yo he colaborado con varias bandas antes de tener mi propia producción. No al revés como que la gente que empieza con una orquesta se lanza solista y después vienen las colaboraciones. Sí. Yo estoy con el intermedio. Empecé con una banda de prestigio, siguieron las colaboraciones y ahora es que viene mi trabajo solo. Y lo que falta es nada más eso. Creo que una mayor exposición de lo que vengo haciendo. Bueno, acá tienes este espacio siempre, pana. Yo la verdad, yo estoy súper orgulloso de que estés aquí. Se nos dio, no se nos dio en Venezuela, pero se nos dio aquí en Puerto Rico, que Sí, ha sido chico, algo como son las hermoso. cosas. Yo creo que tú tienes una carrera súper hecha, que más allá del tema de dinero que falta, yo creo que el respeto que tú tienes dentro del género está más que comprobado por tu talento, por tu manera de ser, por ser una persona culta, que eso que creo que me parece. Yo una vez lo conversaba con Alfredo. Yo le preguntaba a Alfredo qué le hace falta al músico venezolano. Y Alfredo decía estudiar, leer, capacitarse, ser culto. Yo creo que eso es bien importante y se ve que tú eres una persona que lees, que sabes mucho, que tiene una cultura general y eso yo la verdad lo aplaudo. Nos vamos con esto. Tu favorito. Si te digo Andy Montañez, Charly Aponte, ¿a quién escoges? Me quedo con Andy. Ok. Cheo Feliciano y Mael Rivera. Cheo. Bailatino o Federico y su combo. Bailatino. Joel Trabillé Ruiz. un poquito. Oscar de León. Joel Ruiz. Creo que te puedes buscar un lío por esto, pero Bueno, es lo que te gusta. Es que Es válido. Es que ya yo tengo un lío nada más por el hecho de nacer. Como dice Pirulo en la canción que anda por ahí. Lo que pasa es que ya yo nací. Ya yo nací. Y ya por ahí y a la gente. Bueno, y de hecho, siempre voy a caer en polémica. Siempre voy a caer en polémica. Ya me debería acostumbrar a eso. Y yo que no soy un hombre de polémica, bueno, bienvenidas sean, pero siempre y cuando sean sanas y en el marco del respeto, porque Total. si es un poco más allá, se me va a salir el barroventeño y no lo van a querer ver. Eri Franceschi o Ildemaro. Ildemaro. Nati o Nati. Es que no hay comparación. No hay comparación, Es que Nati ¿ah? es Nati. Natividad es un músico excepcional y además tiene un bagaje musical interesante. Toda la música que él hace es que cuando tú le escuchas los primeros 4 compases, te dices, eso es Nati. Sí, sí. Yo creo que Nati es el underdog de nosotros. Nati, yo creo que mucha gente lo ha subestimado y Nati hay que dársela porque el trabajo que ha hecho Nati es único, caballo. De hecho, fue el único representante por Venezuela en la feria de Cali de salsa ahorita, si no me equivoco. Sí, señor. Así fue. Nos encontramos en el aeropuerto, de hecho. Qué cuando bueno. venía. Qué bueno. Gilberto Santa Rosa, Tony Vega, Gilberto, Rubén Blades, Willy Colón. Rubén. Bueno, estamos listos. Estamos listos.
Despídete a la gente que te está viendo, pana. Agradecido de que estés aquí. Recuérdale a la gente, mira, suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse, eso es lo que voy a ir. denle like, compártanlo, critiquen, opinen. Queremos saber qué piensan de este podcast. Así que bueno, para despedirte. Recuerden que Más Salsa que Podcast es un espacio donde nosotros, los músicos del género salsa, manifestamos nuestras inquietudes y somos responsables de lo que decimos, más no de lo que ustedes entiendan. Así que siempre y cuando, repito, las críticas estén marcadas en el ámbito respetuoso y que no sean altisonantes, todo se va a llevar de maravilla. Recuerden suscribirse, darle like si les gusta, darle un like si no les gusta y decir por qué no les gusta y qué les disgusta de todo lo que Marcial Isturiz ha dicho en este podcast, porque en realidad, vuelvo y repito, son opiniones muy personales, vivencias y cosas que en mi punto de vista solamente las he vivido yo y si otro no lo ha vivido no puedo hablar de eso. Así que gracias por permitirme, Benito, en este espacio expresar un poco de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que podemos aportar al género, que eso es lo más importante, el aporte. Siempre pensando en que el género se mantenga arriba, no en base a un individualismo ni al ego alimentado por los aplausos o por los premios o por los galardones. El que hace música de verdad sabe que en consecuencia va a tener eso, los reconocimientos, pero tienes que trabajar para que eso llegue solo. No trabajes en base a los reconocimientos, trabaja en base al legado que debas dejar. Así mismo. Bueno, nos fuimos, nos vemos en el próximo capítulo de Más Salsa que Podcast. Agradecido nuevamente por este equipo de producción excelente, el pana Gabriel que está ahí en los controles. Bueno, nada, suscríbanse, seguimos en salsa, así que nos fuimos. ¡Zumba! Agua para los gallos. Más salsa que podcast.